Amén y amén. Vamos a las escrituras, si las tienen con ustedes, preferible que la tenga con usted su escritura de papel para que pueda, si tiene un bolígrafo, a anotar lo que el Señor hable a su corazón. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 35, verso 1 en adelante. Pongámonos en el contexto especial en el cual el Señor viene trayéndonos. Empezamos hace ya varios capítulos de Éxodo, especialmente de Éxodo 25. Éxodo 25 es un derrotero muy especial en el libro de Éxodo. Y Éxodo 25 hablamos de la Parashat Trumá. Y en la Parashat Trumá, que significa una ofrenda a la que se le da un valor muy alto, el Señor comenzó a hablar, o continuó mejor, a hablar desde el monte Sinai. Había dicho claramente que haríamos un santuario donde Él habitaría en medio de nosotros. Y esto es maravilloso, porque cada uno de nosotros tiene la bendición de que Él, el Eterno, habite en medio de nosotros. Y nosotros debemos orar y perseguir con fuerza su presencia en nuestras casas. Yo pienso en la vida de Adán antes de que él cayera. Y la frase que está, lamentablemente, está en el capítulo 3 después de la caída. Pero dice algo tan bello. Dice que Achén se movía al aire del día en medio del huerto. Y yo le animo a usted a que piense en su casa, su hogar, las paredes de su casa, y usted mismo y yo como templos del Ruach HaKodesh, y que Él pueda con libertad moverse al aire del día para nosotros. ¿Cuánto tiempo logró Adán caminar con esa experiencia? Yo creo que cuando la perdió tuvo que ser un contraste terrible, porque vivir fuera de su presencia debe ser insoportable para todos nosotros. Nosotros debemos considerar una calamidad estar fuera de su presencia. Y por eso él comenzó allí a diseñar un protocolo espiritual. Hemos aprendido una palabra que tenemos que abrazar con fuerza cada vez más: compatibilizar. Compatible, porque somos incompatibles espiritualmente, y los que se tienen que hacer compatibles para acercarse a la santidad de Él somos nosotros. Bendito Él que nos da criterios de compatibilidad y nos da protocolos espirituales para acercarnos a Él. Y entonces dotó a todos estos hermanos maravillosos de sabiduría, de ciencia, para que hicieran una obra que era imposible ser hecha desde una perspectiva humana, carnal, porque todo lo que allí se hizo era novedoso, jamás visto antes, como dice Primera de Corintios, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón de los hombres. Fue lo que Moche vio allá en la montaña y tuvo la habilidad espiritual de transmitirla, y estos hombres de captarla, para que en un cierre, vamos a llamarlo apoteósico, la semana entrante, en el capítulo 40 de Éxodo, en la porción que se llama Picudei, el Señor manifestara su complacencia con lo que allí se había hecho, con lo que se había llevado a hacer ahí. Y entonces comenzamos a ver unos muebles, unas medidas, unos materiales, unas proporciones completamente espirituales, todas maravillosamente simbolizándolo a Él mismo, a Mashiach, en su carácter santo, en su obra preciosa a favor de nosotros. Y por eso dice, harán una obra primorosa, porque era a Él mismo,
al que estaban tratando de plasmar como una sombra de algo glorioso que Moche estaba viendo. ¿Usted se imagina? Que es nuestra herencia cuando Él mañana nos redima de esta naturaleza pecaminosa y lo veamos como Él es. ¿No les parece precioso? Eso es bello. Pero entonces la semana pasada veíamos cómo ese terrible paréntesis de la idolatría, ese fracaso contundente en medio de algo tan majestuoso, tan sublime, tan exclusivo, tan único como es construir el lugar de su presencia. Pero qué maravilloso es el Señor, porque después de ese paréntesis entramos a Vayakhel, donde el Señor convoca nuevamente a la congregación de Israel. Y dice, convocó, estoy en capítulo 1, debe estar ahí, capítulo 35, versículo 1, convocó Moche a toda Edad, a toda asamblea de 10 personas, es una edad. Familia por familia, de a 10 personas convocó a 3 millones de personas. Ajá, maravilloso. El pueblo del Eterno, el Creador. Y les dijo, estas son las cosas que Hachén ha ordenado para que se hagan. A mí me parece una palabra poderosísima, porque ese paréntesis ruinoso de tener que tomar escoria de oro y de plata pulverizada, eso es un paréntesis terrible. Esa muerte de 3,000 personas, ese aparente desvío en el desierto, pero el Señor vuelve y convoca. Vuelve y llama. Y viene a mi mente la escritura en donde dice, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Machiach. Eso es Filipenses 1:5, 1:6. Porque eso tenía que ser un paisaje muy desolador, el de el becerro de oro. Esa ruina de todo ese oro vuelto escoria y luego pulverizado para tomárselo y parecía un fracaso impresionante. Y luego ver 3,000 personas muertas tenía que ser desolador, porque ese es el pago y el precio de nuestro extravío. Pero Él vuelve y convoca. Estamos persuadidos de que el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí y que tenemos la alegría de vernos el rostro, vemos que Él está claro de lo que empezó a hacer en nosotros. Y los que hemos caminado juntos por muchos años y nos hemos tropezado y vuelto a tropezar y caído y vuelto a levantar porque Él lo hace, sabemos que Él lo que empezó lo va a terminar. Y vuelve e insiste con las tablas y vuelve e insiste y le da otras tablas a Moche. Y le dice de nuevo, lo pongo allí en negrilla, lo remarco y le pongo letra más grande. Esto es lo que Hachén ha ordenado. Él no ha ordenado idolatría. Lo que Él ha ordenado es su presencia. Y tenemos que pedirle al Señor que eso esté claro en nuestro corazón. Lo que Él ha ordenado. Y hoy nos va a enfatizar 3 poderosas palabras que le pido al Señor que sea mi oración cada día y la tuya. Por 3, yo pienso que son la necesidad más grande por la que debemos orar. Si estamos orando por nuestras situaciones, problemas, economía, salud, está bien. Pero si no pedimos por estas 3 cosas que Él ordenó y colmó el corazón de sus siervos, nuestra oración se pierde sin propósito. Y entonces dice aquí, esto es lo que ha ordenado. ¿Y qué hace aquí? Estamos ya en el capítulo 35. Aquí se repite en el texto
palabra por palabra, en el mismo orden, todo Éxodo 25 aquí se repite. ¿Qué pedagogía la del Señor? Todo lo que está a partir de aquí, cuando dice recoged de entre vosotros una ofrenda para Hashem, si ustedes van a Éxodo 25, ahí empieza Trumá. Y están los materiales en el orden, están las personas que lo harían, están los muebles que se harían en el orden. No hay, después de capítulo 25 a Éxodo 35, no hay ni un cambio. El Señor se mantiene firme, el Señor se mantiene claro. Aquí aparece nuevamente el orden y la orden de Trumá, porque acuérdense, definimos idolatría como tomar los recursos que Él nos ha dado para la abodá, para el trabajo que no adora a Dios, que no honra a Dios. Pero Él vuelve, no, un momentico, yo les di esto a ustedes con un propósito. Y entonces todo el orden de la construcción del Mizcán, del santuario, vemos cómo Hashem no desiste, él es lento para irritarse, lento para irritarse, es paciente, ¿sí? Y persiste en una sola cosa, habitar entre nosotros. Con toda convicción, nosotros debemos luchar por su presencia, porque Él no desiste, Él la desea. Esta palabra aparece 2 veces aquí en el capítulo 35. Estas son las cosas que Hashem ha ordenado que se hagan. Y luego aquí en este verso dice, esto es lo que Hashem ha ordenado. Y entonces comienza a repetir la comisión, los materiales, y luego dice una palabra que me parece tan preciosa que vamos a mirar esta tarde. Dice, y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá, y otra vez, tercera vez, hará todas las cosas que Hashem ha ordenado. La semana pasada definíamos idolatría como tomar el recurso, el talento y la habilidad que Dios nos ha dado. Es muy importante hacer un inventario del recurso, la habilidad y el talento que el Señor nos ha dado, porque la dio para Él. Y aquí le suma una palabra que vamos a mirar hoy, que no es tan central, pero tiene una conexión tan hermosa en el hebreo. Es la palabra arte. Ahí está artesano, pero el artesano tiene un arte. Y ahora llegamos a ese punto que me ha parecido tan bello. Y entonces, todo artesano para hacer, y ahí está el tabernáculo, su tienda, su cobertor. Ese es de nuevo todo capítulo 25 de Éxodo. Y luego dice que acudieron los hombres, las mujeres, todos los de corazón generoso. Estoy haciendo una panorámica y llego aquí, llego al capítulo 35, versículo 30, que Paul va llegando allí. 35:30. Esto tiene un sentido tan poderoso. Al menos a mí me ha impresionado. Y dijo Moche, a los hijos de Israel, mirad, Hashem ha llamado, esta palabra es preciosa, por nombre. Hashem ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia. Allí dice ciencia, pero es conocimiento. Si tiene su escritura en papel y dice ciencia, coloque una notica que diga conocimiento. Conocimiento. Estoy en el versículo 30 de capítulo 35. Lo ha llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quisiera que miráramos unos detalles tan preciosos. Mucho nos hablan.
hace mucho tiempo ando con la intriga de los nombres en hebreo. Y cada vez me pregunto, ¿fueron dados a posteriori o fueron dados anteriores? Pero aquí dice que él llamó por nombre. A ver, pongamos en contraposición el fracaso del becerro de oro. Y aquí la escritura está diciendo que él ha llamado por nombre a Bezaleel. Y el sentido del nombre de Bezaleel, el nombre Bezaleel termina en el Elohim, es en la sombra de Dios. En la sombra de Dios. El nombre de este artista significa que él estaba en la sombra de Dios. Y esto es un desafío precioso, que tú y yo estemos en la sombra de Dios. Hay una palabra que hemos aprendido a contrastar, que es la luz y la sombra. Y a veces nos perdíamos en el Nuevo Testamento en Colosenses. No, es que todo eso es sombra, sombra, como para minimizarlo y despreciarlo. Pero es que entre más potente sea una luz, más profunda es la sombra. Pensemos en esto, mis amados hermanos. Entre más potente es una luz, entonces más profunda es la sombra. Y este hombre vivía en la luz del Señor y es evidente por el nombre, por lo que él hizo, que él supo ser la sombra del Señor. Y ese es nuestro llamado, vivir en la luz de él. Porque si nosotros estamos en su luz, su sombra sobre nosotros tiene que ser profunda. Y entonces nosotros ocupamos nuestro lugar. ¿Qué es la idolatría? Que ellos determinaron usar sus talentos, habilidades y recursos fuera de la sombra del Creador. Pero ahora él encontró un hombre que es la sombra de él. O sea, su nombre fue llamado Bezaleel, en la sombra. Y ese es el único lugar que tú y yo debemos aspirar, porque la luz es él. Y miren esto, cada que nosotros cambiamos esa ecuación y pretendemos ser lo que no somos, viene el fracaso. Porque nosotros solamente hemos sido llamados a estar en su sombra. Porque él es la luz. Cuando uno está interactuando con alguien que es un poquito testarudo y uno tiene la razón o cree tenerla, y el otro forcejea con lo que es evidente, hay un dicho coloquial que dice, es que usted no puede esconder el sol con un dedo. Cuando las cosas son evidentes y alguien las quiere tapar, es como si estuviera, imagínense mi dedito para tapar el sol. Es imposible tapar el sol con un dedo. O sea, cuando una persona es pretenciosa, cuando una persona es necia, entonces él está pretendiendo tapar el sol con un dedo. Pero resulta que él es el lucero resplandeciente de la mañana. Él es el sol de justicia. Entonces yo escasamente puedo aspirar a estar bajo su sombra. Pero si yo estoy bajo su sombra y si nosotros estamos bajo su sombra, eso es precioso, porque ese es el lugar de nosotros. Y cuando nosotros estamos en el lugar que nos corresponde, entonces cual Bezaleel, Dios va a usar nuestra vida como usó la vida de Bezaleel. ¿Y saben cómo termina la parashá Vayakhel? Dice, e hizo todo cuanto Hashem le ordenó. Ese tiene que ser nuestro llamado, nuestra aspiración y nuestro desafío. Al terminar cada día, hermanos y amigos, al evaluar el día, preguntemos, ¿hice todo como Hashem ordenó? Porque Vayakhel comienza diciendo, esto es lo que Hashem ha ordenado. Y nosotros como seres caídos tenemos una dificultad muy grande.
Y es que la Escritura dice que nuestro corazón es perverso y es engañoso. Y es tan fácil, hermanos, para nosotros pretender ser el sol y no ser la sombra. Muchas veces nuestro carácter expresa que pretendemos ser la sombra, el sol y no la sombra. Miremos este cuadro. Estaba profetizado que vendría un precursor de Mashiach. Y porque él vino, llamado Juan, el inmersor, había un avivamiento espiritual precioso. La gente venía a ser sumergidas ahí al sur de Israel, en el río Jordán. Allí venían y había un avivamiento de muchas personas. Venían los soldados romanos y le preguntaban, y nosotros, y les decía con la fuerza, no extorsionen, no roben. Y la gente se arrepentía y había un avivamiento. Y claro, esas multitudes lo estaban viendo. ¿Qué tal que se hubiera llenado de orgullo y hubiera pretendido ser el sol y no la sombra? Y eso suele pasar en un ministerio. ¿Qué tal que este hombre, que era el precursor de Mashiach, a quien ya le estaban llamando por Rabí, ya le estaban llamando Rabí, ya le estaban dando un título que significa su excelencia, Rab, y ya lo llamaban como tal? ¿Qué tal que hubiera pretendido ser el sol y no hubiera seguido siendo la sombra? Y eso puede pasarnos. Y eso es el contraste de lo que ocurrió con la idolatría, que perdemos de vista quién es el que ordena, quién es la luz, y nosotros perdemos de vista que solo somos su sombra. Quiera Dios que nosotros seamos su sombra. Miren este texto en Malaquías 4:2. En los términos en que la escritura se refiere a Mashiach. Y tenemos que tenerlo claro. Y tenemos que vivir a su sombra. Dice aquí, mas para vosotros, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. Él es el sol de justicia. Nosotros, quiera Dios que seamos su sombra. Porque si nos salimos de su influencia, ni su sombra. Él es el sol de justicia. Y para nosotros es una necedad, siendo sombra, no querer ser sombra. Y entonces, estas palabras en labios del inmersor, en Juan 3, 26 al 33, Juan 3, 26 al 33, son muy bellas, porque él supo ser la sombra. Estoy hablando de Juan el Bautista, de Juan el inmersor. Dice aquí, y se acercaron a Juan y le dijeron, Rabí. Wow. ¿A quién le llamaban Rabí en el primer siglo? O sea que se estaba haciendo notar. Era notorio lo que estaba pasando con Juan el inmersor. Se acercaron y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo, todavía no lo habían identificado, al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí que bautiza, y todos acuden a él. A ver, por un lado estaba bautizando Mashiach y por otro lado estaba bautizando Juan el Bautista. Y a él ya lo llaman Rabí y vienen y le dicen, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del río Jordán, él bautiza y la gente se está yendo para allá. ¿Qué tal que tú no estés bien ubicado y pretendas ser el sol de justicia cuando ni siquiera eres sombra? Pero miren lo que dice aquí. Respondiendo Juan dijo, esto es precioso, no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. No puede ninguno de nosotros recibir nada si no nos ha sido dado del cielo. Y continúa, vosotros mismos me sois testigos de que dije,
Este supo ser la sombra. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que ha estado a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido, porque yo vine solo como precursor y ahora él está tomando lo que tiene que tomar. Él está tomando aquello por lo que vino. Y lo más bello, verso 30. Todos debemos grabar este versículo en el corazón. Todos debiéramos orar la próxima semana con este versículo en el corazón. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Ese es nuestro llamado. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Y saben, hermanos, la carne no quiere hacer eso. Naturalmente no quiere hacer. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Y continúa Juan el Bautista. El que viene de arriba, qué bien ubicado estaba Juan el Bautista. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra, o sea, nosotros, es de la tierra. La tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe tu testimonio. El que recibe su testimonio ha atestiguado que Dios es. Juan estaba bien ubicado y sabía ser sombra. Como ves, sale él. Qué texto maravilloso. La idolatría es todo lo contrario a esto. Y es que estamos en el mismo contexto. En visión profética, el rey que han traducido al castellano como Nabucodonosor, tremendo trabalenguas, pero tratar de decirlo en hebreo es en arameo debe ser más difícil todavía. Entonces dejémoslo como Nabucodonosor. Tuvo su sueño y vio esa gigantesca estatua, ¿lo recuerdan? Cabeza de oro, y los metales comenzaron a ser menos finos hasta que llegó a los pies que eran de hierro, y luego vio unos pies de hierro mezclados con barro, ¿sí? Y estaba espantado ante esta estatua gigantesca, y entonces Daniel viene y le dice algo muy hermoso. Daniel 2, 34 al 35. Estaba mirando hasta que fue cortada una piedra, una roca, Mashiach, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. Saben, hermanos, cada día estamos más cerca en que esa roca, cortada no con mano, va a desmenuzar toda la idolatría de los reinos de este mundo. Y dice aquí la escritura, entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno, pero la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte que llenó la tierra. Y para eso es que nosotros debemos vivir. Para ese día, hermanos. Pero cuando nosotros pretendemos ser el sol, somos muy necios. Yo no sé si ustedes están al día con las noticias, pero ayer la Tour Eiffel, la torre emblemática de París, estaba alumbrada y tenía un texto que decía, mi cuerpo, mi elección. Así lucía la Tour Eiffel ayer. Porque
esta semana, bajo la presidencia de Macron, y claro, los pueblos se preparan para eso. Y cuando cada pueblo esté preparado, va a pasar en todos los pueblos. Se hizo un derecho constitucional en Francia, ya, una enmienda a la Constitución francesa donde el aborto es un derecho. De ahí ya no lo tumba nadie. Y entonces Macron dijo, por el orgullo francés, porque desde la Revolución Francesa nosotros somos los líderes de las grandes reformas sociales y entonces ahora por el orgullo francés somos los primeros en tener una constitución que coloque un derecho de muerte. ¿Sí? Eso es no saber ser sombra y eso es pretender ser el sol. Pero la escritura dice que una piedra no cortada de mano va a tumbar un día todas estas estatuas. Y en medio de esto, estudiar esta parachá de un hombre que Dios llamó como su sombra, ¿sí? A quien Dios le dio el honor de construir un santuario, un equipamiento que ha sido celebrado por los siglos. Este hombre, como un artista inspirado, que usó sus habilidades para engrandecer lo que nosotros tenemos que engrandecer, la gloria del Señor. Entonces, en medio de ese fracaso de la idolatría, que a alguien lo llamen la sombra de Dios y que era un artista que con su arte, su trabajo engrandeció la gloria de Dios, es un llamado muy poderoso. Pero yo quisiera que la semana pasada estuvimos hablando de la idolatría, pero hay solamente 3 cosas que son el antídoto de la idolatría y debieran ser nuestra oración más importante, que son el centro de la enseñanza de la Parashá Vayakhel. Dice aquí el texto que Dios lo llenó de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. Mis hermanos, esa debiera ser nuestra oración más persistente. Y porque él fue sensible, tenía el espejo de un fracaso y tenía arte. ¿De qué calidad el arte? Manejó toneladas de oro, manejó toneladas de plata, manejó un presupuesto que al cambio de hoy pasa a los 100 millones de dólares. Hace 2.700 años. Manejó un presupuesto de más de 150 millones de dólares. Manejó toneladas de oro, toneladas de plata. Y además, tenía un talento artístico. ¿Qué tal que no hubiera sido la sombra de Dios? ¿Qué tal? Un artista que ve el mundo y ve modelos. Podría ser contemporáneo de los modelos artísticos egipcios. ¿Qué tal? ¿Qué tal que hubiera pretendido plasmar con su arte la basura artística de egipcio? ¿O qué tal que hubiera tratado de plasmar con su arte la basura artística de Grecia? ¿O qué tal que hubiera tratado de plasmar con su arte la idolatría romana? Porque un artista es lo que hace. Pero saben, dice que Dios colmó su corazón, llenó su corazón de 3 cosas: sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¿Cuántos escucharon la parashá ayer? 2 manitos. Entonces vale la pena un repasito rápido, porque debiera ser nuestra oración más profunda a Dios. La palabra sabiduría en hebreo significa, para no entrar en las definiciones o en los tecnicismos del hebreo, más allá de cómo se dice sabiduría, ¿qué significa sabiduría? Y sería bueno que la anotáramos en el corazón y en la mente.
Sabiduría en la escritura significa gobierno de mi mente y de mis emociones por la Torá. Vamos a repetirlo despacio. ¿Cómo se dice sabiduría en hebreo? Algunos ya saben, otros no, no importa. Pero ¿qué significa en hebreo sabiduría? ¿Y qué significa ser sabio según Dios? Porque la sabiduría de este mundo es locura a los que se pierden. Pero la sabiduría de Dios es el gobierno, el dominio de la Torá a mi mente y a mis emociones. Entonces, este es un parámetro maravilloso para que nosotros evaluemos en cada momento, ¿estoy siendo sabio? En otras palabras, esta determinación que estoy tomando está siendo guiado 100% por el gobierno de la Torá. O esta emoción que estoy sintiendo realmente es una emoción gobernada por la Torá. Y es precioso porque el libro de Santiago habla de la sabiduría que es carnal y que es satánica, y también habla de la sabiduría que viene del cielo, que dice que es primeramente pura, que es pacífica, que es llena de buenos frutos, sin incertidumbre. Entonces, ¿cuánto necesitamos en cada momento, todos los días, a toda hora, como esposos, como padres, estar seguros de que tenemos esa clase de sabiduría, que es el gobierno de mis pensamientos y mis emociones por cuenta de la Torah? Solamente con que grabemos eso en el corazón y lo volvamos nuestra razón de oración. Porque cuando Salomón fue rey de Israel y tuvo una visión con el Señor, lo único que él pidió fue esto y no pidió otra cosa. Y por eso el Señor le dijo, no me pediste la vida de tus enemigos. ¿Qué más no le pidió Salomón? No me pediste riquezas. ¿Pero para qué? ¿Para qué iba a pedir riquezas si con pedir la sabiduría, el gobierno de la Torá en su mente y en sus emociones, ya con eso tenía suficiente? Una oración de nosotros debe ser por sabiduría, que fue, allí en el texto dice que el Señor llenó y colmó el corazón de Oholihab y Bezaleel, y debiera ser mi oración diaria antes de salir a la calle. Cólmame, Señor, llena mi corazón de sabiduría, gobierna hoy mi corazón. Y los que somos matrimonio en todo momento, cuando estemos interactuando, preguntémonos al uno al otro, a ver, ¿esto proviene del gobierno de la Torá? ¿Esta emoción que estamos manejando realmente es el gobierno de la Torá? Y si no, pausa, pausa. Y qué precioso cuando Sholomo oró por esto y le trajeron semejante caso complicado, y cómo lo pudo discernir y gobernar en medio de dos mujeres rameras que habían perdido un hijo, y cómo gobernó, cómo fue sabia su acción, parecida a la de Joseph en Egipto, cómo manejó la misericordia con la verdad de una manera magistral. Nosotros necesitamos eso. Y por eso Dios le puso Bezaleel, porque todo lo que iba a hacer no podía ser de inventiva humana, no podía ser, tenía que ser lo que ojo no había visto, oído no había oído, ni había subido a ningún corazón. Esa es la presencia de Dios, expresada en unos muebles. Qué precioso. Y la otra se llama inteligencia. Inteligencia en el sentido de seguir el orden establecido por el Señor. Porque desde el 25 capítulo de Éxodo se viene hablando de un orden, ¿sí? El Señor comenzó por el arca del testimonio y por la tapa del arca del testimonio y luego por la mesa de los panes de la presencia y luego por la menora
y luego por el altar del sacrificio, y luego había un orden. Y ese orden, el hacer las cosas en el orden de Dios, es inteligencia. Porque si ustedes se dan cuenta, nuestra mente carnal se quiere saltar miles de veces el orden de Dios. Y hay una ecuación matemática que dice, no es una ecuación, es una expresión matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí lo altera. Con el Señor, si nosotros alteramos sin inteligencia el orden de sus cosas, ya no somos inteligentes en la mente de Dios. Hoy es Shabbat, ese es el orden establecido, estar aquí. El lunes es Rosh Hodesh, ese es el orden establecido por el Señor. Y el día tal es Pesach, ese es el orden establecido del Señor. Hay un orden de él y eso se llama inteligencia. Y finalmente lo más precioso, que es como un anticipo a nuestra propia próxima reunión de matrimonios, que se llama conocimiento. Conocimiento, en el sentido del hebreo, significa conocer íntimamente. Cuando la escritura dice en Génesis 4, ayer en la paracha parece que dije Génesis 3, de Génesis 4, conoció Adán a Jeva y tuvo a Abel y luego a Caín, porque la conoció en la intimidad. Cuando una persona conoce al otro en la intimidad, sabe sus gustos, sus preferencias, sus detalles. Y si uno quiere conocer a una persona en la intimidad, tiene que satisfacer esos gustos, los disgustos, pues los voy a quitar. Lo que es pertinente a él, lo que es pertinente a ella, no cabe porque es conocer a la otra persona. Pero ¿qué tal la intimidad con Dios? Eso es conocimiento. Es conocer a Dios en lo profundo de su ser. ¿Sabemos nosotros en plenitud, amados hermanos, lo que le gusta a Dios? ¿Sabemos en plenitud lo que le disgusta a Él? Entonces no lo hagamos. 3 necesidades de oración que las explicamos ayer muy profundamente, pero dice aquí, para continuar en este hermoso tema, dice aquí algo, el verso, aquí voy, dice aquí el verso 30, esto es hermoso, minucias del hebreo, dice también ha dotado su corazón para enseñar tanto él como Oholiab ben a Ahisamac de la tribu de Dan, a los cuales, ahí ese versículo subraye, dotado su corazón, colmado su corazón, pidamos eso al Señor, dota mi corazón, colma mi corazón de Jochma, Tebuná y Da'at, ese es hebreo, que es sabiduría, inteligencia, conocimiento, colma mi corazón. Y dice aquí, para toda clase de obra primorosa. O sea que Dios tomó la habilidad de arte de este artista llamado Bezaleel, que vivía a la sombra de él, tomó eso, la colmó de sabiduría, inteligencia y conocimiento del Señor. Pero miren esto tan poderoso. ¿Qué es fidelidad? Que hemos traducido como fe.
mal traducida. Es emuná. Y emuná es la educación de Dios. Y emuná viene de otra raíz que es emet, que es verdad. Dios nos educa en la emet y nos va fidelizando con la emuná a Él para que lo que a Él le gusta, lo que Él anhela, nosotros lo exhibamos. Nosotros exhibimos fidelidad, emuná. Pero ¿saben algo que aprendí aquí del hebreo? Es que así como emuná significa fidelidad, tengo aquí una notica que tomé. Arte en hebreo, acuérdense, emuná, arte en hebreo es omanut. O sea que hay una conexión semántica entre emuná, que es fidelidad, y arte, en el caso de Bezaleel, porque él pudo plasmar la fidelidad de la educación de Dios en esos elementos. Él supo plasmar esa emuná en su omanut, en su arte. Hizo todo lo que Dios le dijo. La pregunta es, si idolatría es canalizar mis habilidades, dones y talentos para hacer lo que no agrada a Dios, ¿qué clase de arte era el que tenía Bezaleel? Un arte enfocado en la emet y en la emuná, y lo expresó con un omanut que agradó al Señor, un arte que agradó al Señor. Ustedes saben cuánto le dolerá a la santidad de Dios que los franceses coloquen en ese lugar emblemático por el orgullo francés el derecho de mi cuerpo y aún lo consignen en su constitución. Este pueblo no puede esperar grandes cosas para ellos. Cuando una nación llega a un extremo de esta naturaleza, es muy delicado. Y debemos orar porque en naciones como esta, y viniendo pues de Francia, con ese glamour de Francia, eso se va a expandir. Ya me imagino nuestros países diciendo, no, pero no podemos estar tan atrasados respecto de Francia. Ojalá todos estuvieran atrasados respecto de Francia, pero cerca al corazón de Dios. Aquí, según el gobierno de turno, porque todavía no está consignado en nuestra constitución. Entonces, si son los liberales, entonces jalan para el aborto, pero si luego llega un conservador, jala mucho tiempo para el provida, pero el día que pongan ese cuño en la constitución americana, hasta ahí se volvió un supuesto derecho constitucional y el arte de París lo marcó el enemigo. O el arte de cualquier nación dejó de ser a la sombra del creador. Nosotros somos llamados a exhibir su arte, su emuná, su educación, su verdad. Qué desafío más hermoso. El Señor dotó su corazón. Este debe ser mi oración y nuestra oración. Dota mi corazón, colma mi corazón de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia. Miren el versículo 31 del capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Oholiab y todo aquel artesano hábil, qué maravilla, arte y habilidad, bajo la emet, bajo la emuná, a quienes Achén había dotado de habilidad e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario, hicieron todo según lo que Achén había ordenado. Este es un desafío para nosotros. Nosotros necesitamos
la sencillez de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Y saben, este se vuelve en un patrón de auditoría para un ministerio. Estamos haciendo todo en esta congregación según Achén lo ordena. Lo estamos haciendo, somos la sombra del Señor. ¿No les parece que es un llamado, un desafío bello para nosotros como congregación, que seamos la sombra de Dios? Que hagamos todo para hacer lo que Él ha ordenado. Dice, Moche llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo artesano hábil, en cuyo corazón Achén había puesto sabiduría, y todo aquel cuyo corazón le impulsaba a acercarse para hacer la obra. Nuestro llamado, nuestra oración más importante, nuestra razón de orar. Estoy animando a todos mis hermanos a que oremos insistentemente y nos volvamos copartícipes los esposos en nuestra oración. Oremos el uno por el otro, por sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y la otra palabra, a la luz de la enseñanza de la primera reunión de parejas, esposas, con Torá en mano y con la ley de clemencia en la boca, cuando alguno de nosotros no esté actuando en sabiduría, inteligencia y conocimiento de Dios, por favor, póngansenos de frente. Y a ustedes, congregación, a mí como el que tiene el honor de presidirlos como pastor, pónganseme de frente si pierdo de vista en guiar la congregación con base en el criterio del Señor. Y estamos aquí para protegernos. Elohim, para sintetizar esto y orar, ¿qué me queda de esta enseñanza? La más bella, Elohim no desiste en su propósito con nosotros. Estemos persuadidos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Él es lento para irritarse. Número uno, para que demos gracias esta tarde, Elohim no desiste. Asegúrate en eso. Número dos, una frase que debe quedar en nuestro corazón. Estas son las cosas que Achén ha ordenado. Todos los días de nuestra vida, hermanos, preguntemos, ¿estas son las cosas que Achén ha ordenado? Esposas y esposos, mirándonos a la cara, Amanda, Oscar, ¿estas son las cosas que Achén ha ordenado? Qué preciosa auditoría. ¿Ah? Número uno, él no desiste. Número dos, vivamos por las cosas que él ha ordenado. Número tres, recordemos la definición de idolatría, tomar lo que él da para darle un uso abominable. Número cuatro, vivamos para ser la sombra de Hashem. Bésale. Sigo preguntándome cuándo le colocaron el nombre, antes o después. Si se lo colocaron antes, maravilloso. Que Dios, y ¿saben qué viene a mi mente? Que no habíamos aún nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal, y Él nos escogió para su propósito. Él escogió para un propósito nuestras vidas. Y en el caso de este hombre y todos nosotros, Él nos escogió para vivir en la sombra de Él. Seamos la sombra de Dios. Siguiente, para ir hacia el final. Nuestro propósito y desafío y privilegio es ocupar nuestro lugar. Es necesario que Él crezca en camino a Sion y que nosotros ni nos notemos, que nosotros menguemos. Nuestro llamado es hacer la obra de Adonai, tal como Él nos ha llamado, en sabiduría, inteligencia y conocimiento. Nuestra necesidad más grande, orar por espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Con eso en mente,
podemos abrir los micrófonos para orar. Y tengamos la libertad de orar. O aquí, los que estamos en esta sala, o los que están allá en sus casas, oremos. Hasta aquí llegamos con la enseñanza grabada.